Ya no me fijé si le puse o no. Oh, cielos. Ya no sé si tenemos audio o no tenemos audio, pero si no tengo audio, que alguien me lo confirme, pero lo más seguro es que sí. Así que, ¡arrancamos! Oh, yes. Es martes. Martes de sobre ruedas. Aquí en la colonia Morelos, por si anda buscando sobre ruedas, véngase. Hoy tenemos martes de sobre ruedas. Dios te bendiga. Es Coffee Time con Brother Rick. Bendiciones. Vámonos. Oh, yes. Very good coffee. Ok, entonces vamos a arrancar en esta mañana. Tenemos audio, tenemos sonido. Así que le damos la bienvenida una vez más a cada uno de ustedes que se va a ir agregando, que se va sumando a esta transmisión de cada mañana. Dicen por ahí. Ok, entonces vamos a arrancar en esta mañana. Vamos a activar lo que es la aplicación en TikTok. Ok, entonces Dios les bendiga. Y aquí estamos, listos. Ok, entonces ponemos el en vivo acá. Ponemos play y que empiece la fiesta. Aleluya. Ok, entonces estamos una vez más en vivo, en directo desde la hermosa y bella ciudad de Tijuana. Estamos continuando con este retador tema que hemos iniciado desde hace aproximadamente 3 semanas ya. Una semana pues estuvimos fuera, estuvimos en las conferencias de San Luis, lo cual fue una mega bendición haber ido. La verdad que cada conferencia tiene algo especial. No es lo mismo verlo en línea que estar ahí presente. Y más si es de los que le gusta sentarse hasta enfrente para que todo le caiga a usted. No haya para dónde hacerse, ¿no? Entonces, bueno, arrancamos. Yo le bendigo una vez más. Leemos esa pequeña cláusula que dice que este canal es cristiano. Todo lo que se habla, todo lo que se dice tiene bases bíblicas, fundamentos bíblicos. Y si usted es cristiano, usted cree en Jesucristo, usted cree en ese Hijo de Dios que murió y resucitó al tercer día, déjeme decirle, está en el canal correcto. Pero si usted no cree en Dios, si usted no cree en Jesucristo, déjeme decirle, está en el canal correcto también. Le invito a que se quede. Así que en esta mañana vamos a continuar, vamos a arrancar con el tema que estamos llevando a cabo, que es el poder de la llamada. De esa llamada cuando casi estás esperando un préstamo, estás esperando una confirmación, estás esperando la noticia. Mi hija está por tener su primer bebé y me imagino la noticia esperando qué fue, qué es. Es ese poder de la llamada que puede transformar nuestras vidas. Déjeme decirle, yo he descubierto en carne propia y lo he visto en muchos testimonios que la llamada, la única llamada que puede cambiar su vida viene de parte de Dios. Esa llamada viene de parte de Dios, que quiere transformar nuestras vidas, que quiere transformar nuestro presente y quiere transformar nuestro futuro. Un futuro que para nosotros o para algunos quizás no es algo visible. Incluso podríamos decir que es algo casi incierto, ¿verdad? No, es que el futuro nadie lo sabe. Bueno, déjeme decirle, hay alguien que sí lo sabe. Hay alguien que ya tiene un plan para cada uno de nosotros. Un plan estratégicamente planeado para que usted y yo caminemos en victoria, en bendición, en salud, que caminemos en abundancia. Déjeme decirle, es esa llamada la cual Dios hizo a mi vida hace unos años atrás y hasta el día de hoy me ha dado resultados. Así que en esta mañana vamos a hablar de la llamada, pero vamos a hablar de un hermanito que está en la Biblia, que es el hermanito Jonás. Amén. Entonces vamos a ver cómo Dios trabajó, cómo Dios obró en este hombre. El día de ayer hablábamos con mi hija Patricia, que es un privilegio yo ver a mi hija crecer, cómo ha podido salir adelante, porque
La vida de un joven es difícil. Hoy en día es más difícil porque hay tantas opciones para un joven que, déjeme decirle, un joven que esté en la iglesia, un joven que esté en los caminos de Dios, déjeme decirle, es un hombre, es un joven, es una joven sumamente valiente. Y es una admiración, es de respetar, es de aplaudir, es de cuidar y es de guardarlos, porque déjeme decirle, los jóvenes corren peligro, aún dentro de la iglesia corren peligro, en la calle corren peligro, en la escuela corren peligro. Entonces ver a un joven que se esfuerza por acercarse a Dios, vale la pena cuidarlo, vale la pena, como decía ayer, pelear por ellos. Si usted es papá, usted es mamá, pelee por sus jóvenes. Entonces el día de hoy vamos a hablar de un hombre, de un joven Jonás, que la mayoría de nosotros lo conocemos y hemos escuchado de él porque nos han platicado, quizás en la escuela dominical, ¿no? En la escuelita dominical, aún en las escuelas, hablamos de ese hombre o de ese niño, de ese jovencito que se lo comió la ballena, ¿verdad? Entonces, si hablamos de Jonás, lo primero que viene a la mente es dos cosas. A mí cuando yo escucho Jonás, vienen dos cosas. Una, se lo comió el pez. Es el hombre que se lo tragó la ballena, ¿verdad? Es lo primerito que se nos puede venir a la mente al escuchar el nombre de Jonás. Lo segundo es el hombre que huyó de lo que Dios le había pedido que hiciera. Es el hombre renegón, es el hombre que se quejó, es el hombre que se molestó contra Dios. Pero lo primerito que viene es el hombre que se comió Jonás. Y déjeme decirle, en esta mañana vamos a hablar primeramente lo que es quién era Jonás antes de que se lo comiera el pez. ¿Ok? Porque todos tenemos un trasfondo, todos tenemos un momento en el que a veces lo queremos esconder o a veces no queremos hablar o muchas veces la gente no conoce. La gente habla y mira lo que está viendo ahorita o quizás le hablaron de usted hace, si le platicaran de mí hace 10 años, no, olvídese, nada de lo que está viendo ahorita es de lo que el Ricardo aquel era antes. Entonces cuando hablamos de Jonás, déjeme decirle, Jonás antes de ser el hombre que terminó en el vientre, en la panza de este gran pez, Jonás ya era un profeta de Dios. Y cuando digo ya era un profeta de Dios, era un hombre, mi hermano y mi amigo que me está escuchando, era un hombre que Dios hablaba con él. Qué tremendo, ¿no? Era un hombre que ya conocía la voz de Dios. Eso es lo más impresionante que podemos empezar a calcar el día de hoy. Porque como un hombre que le dice no a Dios, como un hombre que termina en el pez, adentro de un pez, si vemos un poquito más atrás en su vida, vemos a un hombre que caminó con Dios, que escuchaba la voz de Dios, que profetizaba en el nombre de Dios y que conocía la voz de Dios. Entonces, Jonás, mi hermano, antes de este libro que tenemos en la palabra de Dios, que es el libro de Jonás, que nos cuenta la historia de cómo se lo comió el pez, cómo terminó en un barco, del barco lo aventaron al agua y fue cuando el pez se lo comió, cómo se fue en desobediencia. Antes de todo esto, Jonás era un profeta de Dios que hablaba en nombre de Dios, conocía la voz de Dios, era un hombre que ya sabía cómo Dios le hablaba, cuando Dios le mostraba, él profetizaba, las cosas se cumplían, era respaldado, mi hermano, que había visto el poder de Dios y que incluso había profetizado cosas que se cumplieron. Entonces, aquí miramos, vamos a hablar en esta semana, en estos cuantos días que nos quedan de semana, voy a tomar a Jonás como ejemplo para este tema que es el poder de la llamada de Dios. Pero nos vamos a enfocar en ciertos personajes cada semana, cómo Dios ha llamado a estos hombres, pero vamos a mirar el trasfondo, vamos a mirar el contexto de cómo Dios habla a hombres. Y habla a hombres perfectos, hombres imperfectos,
como te digo, puede hablarle a un joven. El día de ayer hablamos con mi hija Patricia y hemos visto en la Biblia muchos jóvenes como Dios les ha hablado. Pero en esta mañana quiero hablarte de este hombre Jonás, porque quiero que miremos un poquito de lo que era Jonás antes de llegar a este punto. Y Jonás, mi hermano, era este hombre que ya conocía la voz de Dios. Ya Dios lo había usado, ya Dios había hablado a su vida. Él era un hombre que ya estaba prácticamente alineado. Se podría decir entre paréntesis, ¿no? Alineado con el corazón de Dios. Porque Dios le hablaba, él obedecía, Dios le mostraba, él profetizaba, eso se cumplía. Dios hablaba y él estaba atento, él conocía la voz de Dios. Entonces, se podría decir que, aunque lo que nos muestra este libro de la Biblia, nos muestra es que aunque Jonás tenía ministerio, aunque Jonás servía en algo, aunque Jonás era usado por Dios, aunque Jonás, se podría decir, estaba siempre atento a la voz de Dios. Y podemos decir muchas cosas, ¿no? Tenía ministerio, servía, trabajaba, tenía una buena casa, tenía un buen trabajo, tenía una buena posición, era un hombre honorable, respetable, tenía al cargo de una compañía. Vamos a poner a Jonás en los tiempos de hoy, ya sea en su iglesia. Era un padre que tenía su casa, que escuchaba a su hija, escuchaba a su esposa, tenía un buen trabajo, tenía una buena casa, tenía todo, casi todo en orden, porque a veces los hombres no tienen todo en orden. Pero era un hombre que quizás está en la iglesia, servía, tenía ministerio, se sentaba hasta enfrente, quizás tocaba la batería, no sé, quizás predicaba. Era un hombre que tenía ministerio, mi hermano. Pero esto nos muestra que aún nosotros, teniendo ministerio, hay áreas en nuestra vida en las que Dios necesita trabajar. Y aquí donde viene el llamado. Aquí donde empieza este llamado. Porque déjeme decirle, a veces pensamos, fíjense bien, esto me llamó mucho la atención. Y esto lo experimenté ahora que fuimos a conferencia. A veces pensamos que el llamado de Dios comienza cuando nos dice ve. Qué tremendo, ¿no? A veces creemos que el llamado de Dios para nuestras vidas es cuando nos ponen la mano. Oh, el Señor me dice que tú esto y aquello. Pensamos que es cuando comienza nuestro ministerio, o es cuando comienza el llamado. Pero muchas veces Dios ya nos está preparando desde antes, moldeando nuestro carácter para el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. En otras palabras, ahora que fuimos a conferencias, he estado leyendo estos libros que están tan poderosísimos. Estos libros de discipulado al molde bíblico. Pastor Gaxiola escribe y dirige a hombres que están en el campo, que quieren salir al campo, a discípulos que tienen esa mente, pero se dirige mucho a pastores que ya están en ministerio. Y a veces pensamos, bueno, pues yo no voy a salir, yo no voy a ir, yo estoy a gusto. Y pensamos que Dios no nos llama a nosotros. Pero la verdad es que Dios llama a nuestras vidas mucho antes que seamos enviados. Mucho antes que se nos dé el ministerio. Mucho antes que te den la posición en tu trabajo, en el área donde estás viviendo, en el trabajo donde has querido salir adelante. Entonces, déjeme decirle, cuando yo estaba en una empresa trabajando en Telvista, creo que fue Telvista, donde supervisor Marco Oropesa, al cual le mando un abrazo, a veces lo miro por ahí en sus videos, también en este video, le mando un abrazo, que tal vez nunca le llegue este mensaje, pero igual, te lo mandamos.
Una vez me sentó en la oficina y me dice: Ricardo, tú quieres ser supervisor, ¿verdad? Sí, señor, quiero ser supervisor. Dice: entonces no esperes a ser supervisor para actuar como uno. Esas palabras cayeron en mi mente, cayeron en mi corazón, porque yo anhelaba un puesto más grande, yo anhelaba salir adelante, yo anhelaba superarme en el ámbito laboral, pero hubo muchas cosas, muchas áreas en mi vida que detenían mi crecimiento, porque yo siempre quise salir adelante, pero ciertas áreas de mi vida no me permitían avanzar. Y cuando escuché estas palabras que me decían: ¿quieres ser supervisor? Pues no esperes a ser supervisor para actuar como uno. Empieza a actuar desde ahorita. Y esas palabras llamaron mucho mi atención. Entonces, Jonás, aunque ya estaba sirviendo, que ya tenía ministerio, tenía áreas en su vida que tenían que ser trabajadas. Jonás era un profeta, mi hermano, reconocido por su pueblo, que había profetizado la restauración de las fronteras de Israel, y esas palabras se cumplieron. Déjame decirle, esto nos muestra que Jonás sabía escuchar a Dios. Y lo más importante, que Dios respaldaba a Jonás. Es bonito, mi hermano, cuando uno aprende a escuchar esa llamada, cuando levantas ese teléfono y escuchas la voz y eres obediente. El día del domingo, pastor predicó precisamente sobre la obediencia, ¿no? Y es hermoso cuando tú haces las cosas por obediencia. Una, te salen mejor. Nunca he visto a una persona que la pone a barrer y dice: barre ahí. Y lo hace todo molesto. Barre ahí nomás y mete todo por allá, avienta todo abajo de la cama. Y no estoy hablando nada personal, eso no pasa aquí en mi casa. No. Pero cuando una persona barre de corazón, se esmera, levanta la cama, saca la basura, sacude los muebles, quita la tierra, saca la ropa esa que está, todos los calcetines que ya se paran solos, los echa a la ropa sucia. O sea, hace las cosas con amor. ¿Por qué? Porque Jonás había escuchado a Dios, Dios le hablaba a Jonás y Dios le respaldaba. Profecía que daba, profecía que se cumplía. Pero también esto nos enseña, mi hermano, que algo muy importante: tener dones o éxito en el ministerio no significa que ya estemos formados por completo. Dios sigue trabajando en nosotros. Hay veces que nos salen las cosas bien, tenemos la casa de nuestros sueños, tenemos la posición que soñábamos, teníamos el carro anhelado y pensamos que ya estamos completos. Aquí estoy, ya llegué al momento, a la cúspide de mi llamado, de mi ministerio. Ya tengo la iglesia que yo deseaba, ya tengo a los discípulos que anhelaba, ya tengo la cantidad de gente en mi iglesia, ya estoy haciendo eso. Pero déjeme decirle, Jonás ya estaba viviendo eso. Pero cuando la Biblia nos muestra el otro capítulo, en este capítulo de la vida de Jonás, donde su corazón se refleja, nos muestra que aunque estemos teniendo éxito, hay áreas en nuestra vida que Dios nos llama. Y ahí está la importancia del llamado. Jonás servía a un pueblo bendecido. Servía a un pueblo que estaba financieramente, estratégicamente, estaba bien, pero moralmente y espiritualmente no estaba bien. Entonces carecía de esa relación espiritual. Israel vivía una época de prosperidad bajo rey, ¿cómo se llama? Jeroboam, me parece. Pero su corazón estaba lejos de Dios. Entonces, usted puede tener su casa bien arreglada, bien bonita, el mejor carro, tiene lavadora, tiene estufa, tiene hasta secadora, tiene un privilegio.
tener una secadora. Y ¿sabe qué? Usted puede tener todo, pero espiritualmente podemos estar vacíos. Espiritualmente podemos tener esa falta de presencia de Dios. La otra vez alguien decía, no puedes fingir lo que no tienes o lo que no sientes. Y esto es algo, mi hermano, sumamente importante en el momento de la llamada, cuando Dios nos habla. Todo parece estar bien en nuestra vida, pero puede haber una falta, una necesidad espiritual en nuestro ser, en nuestra vida, por falta de comunión con Dios. Jonás, mi hermano, Jonás conocía a Dios, pero algo que no entendía Jonás, y es lo que nos revela y vamos a estar mirando, es la misericordia de Dios hacia sus enemigos. Eso está interesante, porque es lo que vamos a ver. Jonás entendía lo que era Dios sirviendo a su pueblo, a los suyos. Jonás entendía y miraba la bendición de Dios para sus hermanos, para sus padres, para sus primos, para sus abuelos, para su casa, para su cuñado, para su suegra o sus suegras. O sea, Jonás no tenía nada en contra de la suegra. Él estaba contento con eso. Pero lo que Jonás no entendía, y era lo que Dios le iba a mostrar, y vamos a ver más adelante, era la misericordia para sus enemigos. Y esto, mi hermano, esto es algo sumamente importante en nuestra vida. Porque si no entendemos esto, déjeme decirle, nos vamos a enfermar. Espiritualmente, físicamente, moralmente, nos vamos a enfermar. Una persona que no puede amar a sus enemigos, no puede amar a Dios. Así de sencillo. Una persona que no ora por sus enemigos, va a haber una interferencia en su oración. Porque hay veces que estamos en oración, que estamos pidiéndole a Dios por fulano, por mangano, por sutano, por merengano, y se nos viene a la mente aquella persona que nos hizo daño o que lastimó a un ser querido, y cambiamos el tema, nos cerramos y hasta no, eso no, a él no, Dios, a él no lo bendiga. Él me hizo daño, él me lastimó, él ofendió, él aquí, y sabe que lo hacemos a un lado y continuamos en nuestro lado. Pero Jonás, mi hermano, Jonás tenía que entender esto, y cuando Dios llama a Jonás a ir a Nínive, Jonás no lo entiende. ¿Cómo Dios puede tener compasión de una nación tan cruel? No sé si usted se ha preguntado, pero ¿cómo Dios? Y mucha gente se ha preguntado y cuestiona, ¿cómo Dios va a perdonar a ese violador? Uy, TikTok ya me va a bloquear, yo creo. ¿Cómo Dios va a perdonar a ese hombre que desvivió a tantas mujeres, a tantos hombres, a tantos niños? Y empezamos a cuestionar cómo Dios puede tener pasión, amor, misericordia de esta persona que me hizo esto, que hizo aquello, y empezamos, ¿no? Y eso es algo que Dios quiere mostrarle a Jonás. Y aquí es donde se revela el verdadero desafío de Jonás. Se revela un conflicto con el corazón de Dios. Porque mire, muchas veces tenemos todo: bendición, una buena casa, un buen carro, buena esposa, buenos hijos. Pero Dios nos manda y nos pide: ten misericordia de aquel necesitado, ten misericordia de aquella mujer viuda, ten misericordia de aquel que te lastimó. Y entramos en un conflicto con Dios. ¿Cuántos hombres no han respondido al llamado? Han dejado el teléfono ahí colgado porque hay un conflicto. Están peleados con Dios. Dios, ¿cómo es posible que tú permitas esto?
¿Cómo es posible que tú hayas permitido, hayas cambiado, hayas hecho esto, cuando no se lo merecían? Y déjeme decirle, ese es el conflicto que Jonás tiene en su corazón, y es lo que vamos a ver. Déjeme decirle, Jonás conocía la palabra de Dios, pero aún no conocía que el amor de Dios no tiene límite. Qué tremendo, ¿no? El llamado de Dios, el poder del llamado de Dios. A veces nos va a llamar, mi hermano, mi hermana, te va a llamar a hacer cosas que tú no vas a entender, que vas a entrar a veces en conflicto con Dios. ¿Cómo es que yo tengo que hacer esto, Dios? No puedo hacerlo, no puedo, Dios. Y entramos en un conflicto. Y aunque usted ya esté en una posición, usted está sirviendo, usted tiene ministerio, y va a entrar un conflicto en nuestra vida. Va a haber un choque. Antes del llamado de Nínive, a Jonás, de ir a Nínive, Jonás era un profeta fiel, buen corazón, servicial, porque Dios lo usaba para profetizar y respaldaba a Dios. Dios hablaba y Jonás decía sí, amén, lo hacía. Dios le mostraba a Jonás lo que iba a hacer y Dios lo respaldaba porque hacía Dios conforme lo había hecho. Entonces, pero Dios quería mostrarle algo más. Dios quería mostrarlo más que un profeta, quería hacerlo un reflejo de su misericordia. Qué tremendo está esto. Dios quería hacer de Jonás no solo un profeta que hablaba el nombre de Dios, que servía para Dios, ay Dios, que hacía las cosas que Dios le decía, porque a veces nos gusta, ¿no? Nos gusta, es que Dios nos use, que seamos esa persona que bendice, que sonríe, que abraza, pero Dios quería mostrarle a Jonás, o más bien Dios quería hacer de Jonás un reflejo de Dios mismo. Thank you, Jesus. Quería ser un reflejo de la misericordia de Dios mismo hacia la gente. A veces Dios nos llama no solo para usar lo que sabemos hacer, a usar nuestros talentos, nuestros dones, sino nos llama para transformarnos quienes somos. Ahí está el teléfono. Ahí está el teléfono. Lo vamos a levantar. Dios quiere transformar quienes somos. El llamado de Dios no solo nos envía, sino que también nos forma. Porque antes de cambiar a Nínive, thank you, Jesus, tenía que cambiar Jonás. Y ese era el llamado que Dios le había hecho a Jonás. La llamada no fue para decirle, voy a cambiar a Nínive, no. La llamada fue para decirle, Jonás, necesito transformar quién eres tú, para poder hacer lo que yo quiero ser. Santo Dios. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Espero que esto haya sido de bendición, mi hermano, mi amigo. Donde usted esté viendo, déjeme decirle, Dios te está llamando, Dios está hablando a tu vida. Yo sé que Dios está hablando, Dios me está hablando a mi vida. Cada mensaje, cada mañana, Dios trabaja, Dios moldea, Dios toca mi puerta con este tipo de mensajes. Yo te invito que escuches, que atiendas el llamado, que levantes ese teléfono y le digas, sí, Señor, aquí voy, una vez más. Dios te bendiga. Con permiso, nos miramos mañana en el mismo canal, en la misma ciudad, y hasta la próxima. Bendiciones.